con lo que son los arquetipos sistémicos. Normalmente, como dice el texto, en medicina una patología, o la patología es el estudio y clasificación de las causas, el desarrollo y los síntomas de las enfermedades. En sistemas también se consideran patologías a los arquetipos sistémicos porque tienen, de alguna forma, algún tipo específico de comportamiento. Así que se pueden determinar causas, desarrollo y síntomas de algún tipo de comportamiento específico o patrón. Estos patrones o arquetipos, según Peter Senk, han sido categorizados de situaciones problemáticas organizacionales y que normalmente se repiten. Así que vamos a utilizar distintos ejemplos para modelar de acuerdo a ese patrón, de acuerdo a ese arquetipo, y que de alguna manera nos represente cierto tipo de comportamiento en ese esquema de interrelación de variables. Nuestra interrelación de variables va a estar determinada por ciclos causales, a lo sumo 3 ciclos causales, que de alguna forma nos pueda reproducir la situación problemática asociada al arquetipo. Existen 10, les decía, vamos a trabajar con resistencia al cambio, no sé a quién le haya tocado eso, vamos a ver erosión de objetivos, este es el arquetipo, los ejemplos respectivos, esta adicción simple, adicción con paso de carga al factor externo, efectos a corto y largo plazo, límites del crecimiento, éxito para quien tiene éxito, escalada, tragedia en territorio común y por último, crecimiento y subinversión. Pues vamos a ver esos arquetipos. Aquí tenemos de qué forma se conectan estos arquetipos. Por el chat pueden pasarme los números. Vamos, escriban los números. Disculpe, ingeniero, se ha escuchado entrecortado. ¿Qué estaba pidiendo? Un número. Milenka dice grupo 2. ¿Grupo 2 va a exponer? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, por favor. Está bien, entonces estamos hablando de Milenka Gandarillas, Mauricio Leaño y Michelle Rivas, ¿no? Sí, ingeniero, Sí. estamos. Ok, pueden presentar. Ya voy a presentar, ingeniero. ¿También? ¿Se puede ver mi pantalla? Disculpen. Sí, sí. Ya. ¿Quién va a presentar el arquetipo? Y yo. Un momentito, por favor, pondré la primera diapositiva. Buenos días a todos. A nosotros nos ha tocado exponer el arquetipo denominado erosión de objetivos. Este arquetipo se trata de un desplazamiento de carga, es decir, que es considerado cual si fuese una balanza. En un lado, les muestro el modelo para poder explicar mejor. En un lado se encuentran los factores externos y en el otro lado de la balanza se encuentra la presión contraria interna.
Si la presión contraria interna es mucho mayor en el arquetipo, eso quiere decir que nosotros dejamos de hacer acciones y nos alejamos del estado deseado. Sin embargo, por otro lado, si los factores externos son mayores, realizamos más acciones para acercarnos a un estado deseado. Este sistema es considerado en un valor intermedio en vista de la discrepancia que existe entre los factores ya sea internos o externos. Y el valor con el que nos quedamos, tomamos un estado intermedio con el cual nos conformamos. Y esta conformidad hace que el estado actual esté mucho más alejado que el estado deseado. El modelo en sí del arquetipo consta de una acción, un estado actual que nos conduciría a un estado deseado que es impulsado por los factores externos y a la vez la acción que es impulsada por la presión contraria interna, y existe una diferencia. No sé si alguno de mi grupo quiere comenzar con el ejemplo o comienzo yo. Michelle, por favor, que empiece. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Como ya explicó mi compañero, voy a explicar este ejemplito. Para ponerlo en un contexto rápido, se trata de un músico que está componiendo músicas y tiene que componer para crear un álbum. Entonces, desde el punto de vista del músico, tendría como acción componer canciones. Esa sería su acción. Si compone más canciones, va a hacer que tenga una cantidad de canciones actual para su álbum, va a haber mayor cantidad. Y si sigue componiendo con el tiempo, la cantidad de canciones que quiere para su álbum va a llegar a ese estado en algún momento, porque ese es su estado deseado. Lo que impulsa a que llegue a ese estado es que tenga un contrato con la disquera, es decir, que si tiene un contrato con alguna empresa de música, por así decirlo, tiene que cumplir, porque si no va a tener serias consecuencias. Entonces, viendo la diferencia entre la cantidad de canciones actuales que tiene para su álbum con la cantidad de canciones deseadas que quiere para su álbum, hay una menor diferencia. Si hay más cantidad de canciones, más se acerca a la cantidad de canciones deseadas. Por eso es una menor diferencia. Ahora, si hubiera mayor diferencia, entonces sí tendría que seguir componiendo más canciones. Pero para el problema que le impediría seguir componiendo canciones es que no tuviera inspiración, o sea, una falta de inspiración. Si, ¿alguna duda, comentario, observación que ¿Qué quieran? opinan? ¿Está bien? ¿Qué opinan los demás? Si nadie dice nada y yo encuentro alguna falla, se llevan tarea para su casa. Esto es participativo. ¿El ejemplo está bien? Ok, continuemos, Mauricio. Ya, en este caso tenemos a un programador, el cual tiene que entregar un programa. Para esto se encarga de desarrollar módulos, por ejemplo, cada semana. El problema es que cada vez que escribe código, también le afecta el síndrome de túnel carpiano. Esto ocasiona que tenga problemas al escribir y le genere dolor. Por lo tanto, mientras más vaya escribiendo y más nos concentremos en el objetivo de desarrollar el programa, más nos va a doler y va a ir en contra de nuestro objetivo, nuestro segundo objetivo normal, que es no sentir dolor. Por lo tanto, esto llegaría a un punto en el que el dolor del túnel carpiano va a superar al desarrollo del programa o lo va a afectar de cierta manera, reduciendo la efectividad. Ese sería el ejemplo. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ok, Milenka.
Activa tu micrófono, Milenka. Perdón, ingeniero, ¿ahora sí se me escucha? Sí, ahora está bien. Como tercer ejemplo, nos situamos en la situación de un estudiante que está realizando un trabajo grupal. Como principal acción tenemos el participar en el grupo y el estado actual es el proyecto que está en progreso. El estado deseado es la conclusión del proyecto o completar el proyecto. Para esto tenemos un factor externo que es que el docente ha puesto como requisito que el trabajo sea en grupo. Sin embargo, el factor interno contrario es que el estudiante es tímido, lo cual le impide un poco participar en el grupo. Sin embargo, a mayor participación en el grupo, mayor progreso tiene el proyecto y hay más posibilidades de completar el proyecto. Eso hace que la diferencia disminuya. Ese sería el tercer ejemplo. ¿Qué opinan? No quieren participar, así que se van a llevar tareas para su casa. A ver, participar en un grupo significa que cada uno va a hacer una parte, de alguna manera un aporte. Si la presión contraria interna, ser tímido, evita que participe en el grupo, esto estaría evitando que el proyecto progrese. Sin embargo, el requisito del docente va a ser que el proyecto se complete. Pues la participación en el grupo de esa persona no incide en el proyecto completado, a menos que su participación sea vital. Entonces aquí están mostrando como que participar en el grupo va a hacer que el proyecto pueda llegar a estar completado. Y si no participa, no se va a completar. Pero es una persona del grupo. ¿Qué pasa con las demás personas del proyecto? Si en el ejemplo está mostrando la perspectiva de que un trabajo podría completar todo un proyecto. Y al mismo tiempo están diciendo que ese trabajo puede ser mermado por el hecho de ser de la timidez. Entonces, si no hay participación, el proyecto se va a completar por los otros componentes del grupo. No estaría reflejando adecuadamente el arquetipo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok. Para los demás, uno para su casa. Ya empezamos a sumar. Mauricio, siguiente. En este caso, tenemos lo que ocurre actualmente en el mundo de la pandemia, que tenemos que el sistema de salud se está colapsando en algunos países y por eso solicitan que haya medidas para reducir el número de contagios que se tiene. Para esto, lo que realizan los gobiernos es realizar medidas como la cuarentena rígida, la cual es muy efectiva en reducir el número de contagios actuales. El problema de la cuarentena rígida es que los gobiernos también tienen el objetivo de mantener una economía saludable, pero la cuarentena rígida va en contra de una buena economía, ya que detiene toda la actividad económica, lo cual contribuye a la crisis económica que el gobierno quiere evitar. Por eso, mientras más se aplique la cuarentena rígida, más se va a recrudecer la crisis económica y eso va a impedir que el gobierno siga aplicando más cuarentenas rígidas, evitando que se lleve al objetivo de reducir los contagios. ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien o está mal? Vamos, hay 24 alumnos aparte de los 3 que están exponiendo. Díganme si está bien o está mal. Inge, no sé si la crisis económica influiría directamente con los contagios. No sé si eso está bien.
Bueno, la crisis económica es una presión contraria que va a impedir que se realice la cuarentena rígida, eso es lo que quiero mostrar. Y al impedir la cuarentena rígida se va a reducir la acción del número de contagios actuales. ¿Qué más? Hay algo que está mal, pero no es lo que acaba de decir su compañero. Si no lo encuentran, se llevan tarea para su casa. ¿Y qué podría ser ese el número de contagios deseados? O sea, ¿cómo sería eso? ¿Quieren tener un número de contagiados para tener algo óptimo? ¿Cómo es lo que dice, lo que estás diciendo ahí? No entiendo esa parte. Si se fijan los signos de influencia, obviamente están intentando reducir. Si tienen 100 contagios actuales por día, quieren llegar a 0 contagios por día. O sea, eso es, estamos reduciendo. Los signos nos muestran claramente que más cuarentena, menos contagios actuales. Y eso se está acercando a un número de contagios deseados que va a ser 0 y que seguramente está controlado por el Ministerio de Salud. Pero hay otro problema ahí. ¿Cuál es? Inge, los signos, porque el signo del ejemplo está en menos y debería ser más. No, les he explicado sobre eso. Es función de los términos. Aquí, a más cuarentena rígida, menos contagios actuales. Por lo tanto, el signo es adecuado, es el negativo. Y a más contagios actuales comparado con los contagios deseados, hay una mayor diferencia. El signo está más. Y mayor diferencia, mayor cuarentena rígida. Está bien. El conjunto de signos hace que el ciclo sea negativo. Los signos están bien. Hay otro problema. La crisis económica no es algo interno. ¿Cómo se convertiría en algo interno? En vez de realizar cuarentena rígida, podría ser, no sé, aislamiento social de la persona, distanciamiento social de la persona, cuidados o elementos de bioseguridad en la persona. Y su economía interna de la persona impediría que pueda hacer eso. Ellos tienen que salir a trabajar. Por lo tanto, se contagian. Entonces, la parte izquierda es interno al sistema, la parte derecha es externo al sistema, la orden del Ministerio de Salud. Pero aquí la cuarentena rígida es externa, es para todos. ¿Se entiende lo que está mal en el problema? Ok, siguiente. En el orden ya establecido. Entonces, para este modelo, este ejemplo, es de una persona que quiere trabajar. Entonces, como acción de esta persona que quiere trabajar, digamos, su acción sería trabajar. Mientras más trabajo tiene, va a tener un porcentaje del trabajo, va a aumentar el porcentaje del trabajo realizado que tienen, digamos, en su estado actual. Y si sigues trabajando, va a llegar a un momento en que su trabajo va a terminar. Entonces, este trabajo, para esta persona, mejor dicho, tiene un documento o contrato laboral que lo obliga a terminar este trabajo. Digamos que es un albañil, ¿no? En un ejemplo un poco más específico. Entonces, el albañil, aunque no siempre se hace con un documento, pero lo correcto sería así, tiene que cumplir ese trabajo, porque si no, pues va a haber consecuencias. Entonces, mientras más realice el trabajo, va entre el porcentaje de trabajo realizado versus el trabajo terminado, va a haber menor diferencia. Por lo tanto, si hubiera mayor diferencia, tendría que seguir trabajando más. Pero ¿qué impediría que trabaje esta persona? Sería el cansancio. No sé si hay alguna observación, pregunta o duda. ¿Alguna duda? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Quieren seguir llevándose tarea para su casa? Yo lo veo bien, Josep, solo que la presión externa, no sé si está bien como documento, sería más bien requisitos obligatorios del contrato, serían, no sé, lo escucharía un poco mejor. Podría ser el contrato como tal o los requisitos del contrato, no hay problema. Es algo externo que está presionándolo, pero hay otro error en este ejemplo.
¿Cuál es? No está mal en contexto, porque la parte izquierda habla de un trabajador y de su cansancio. Y la parte derecha habla de un contrato que lo obliga a cumplir un trabajo. Está bien el contexto, pero hay algo que está mal en términos planteados. El signo más de lo que va de diferencias de trabajo ingenuo debería ser menos, o sea, mientras más trabaja, menos, perdón, mientras más se acerca al trabajo terminado, tendrá que trabajar menos. No, está bien. El trabajo hace que el porcentaje suba. La diferencia hace que trabaje más. Cuanto más diferencia haya, trabaja más. Cuanto menos diferencia haya, trabaja menos. Los signos están bien. Ah, No es ah, un ya. problema. ¿Cuál es el problema? Otro para su casa. El problema está en la variable de estado. La variable de estado tiene que reflejar lo mismo, nada más que en diferentes estados. Dice porcentaje de trabajo realizado y luego trabajo terminado. Debería decir, si queremos hablar de porcentajes, porcentaje actual de trabajo, porcentaje deseado de trabajo, que sería el 100%, o número de tareas actuales, número de tareas deseadas. Y el conjunto de tareas va a ser lo que termina. Siempre tiene que hablar en el mismo sentido. Es una variable de estado. Es el estado actual versus el estado deseado. No puede deducirse. Obviamente un trabajo terminado significa que el porcentaje de trabajo realizado es el 100%, pero estamos deduciendo cosas. No puede ser eso. Tiene que hablar en los términos adecuados. ¿Está bien? Siguiente. En este ejemplo nos pusimos en el contexto de una tienda que comercializa algún producto, que realiza ventas. En el estado actual es el realizar publicidad para tener una mayor cantidad de clientes actuales. El estado deseado es una cantidad de clientes deseadas con la cual hay una presión exterior, hay una presión de los inversionistas que piden que haya mayor cantidad de clientes. Y para realizar la publicidad se tiene un factor interno contrario, que es que hay presupuesto reducido. Mientras se realice más publicidad, se va a obtener, va a haber mayor cantidad de clientes y la diferencia sería una menor diferencia para conseguir la cantidad de clientes deseada. Y afectando siempre, pero al contrario, si la diferencia sería más grande, se vería afectada por el presupuesto reducido de la tienda. ¿Alguna observación? ¿Qué opinan? La parte de presión de los inversionistas no sería interno. Exactamente, ese es el error. ¿Qué podríamos colocar en vez de eso? No sé si sería correcto quizás la competencia externa que hay entre las demás tiendas. Exactamente, eso sería la solución. Ponemos competencia y el modelo está bien. Ok, adelante, sigamos. En el modelo que estamos presentando, simulamos un gobierno de una ciudad, por ejemplo el de Cochabamba, el cual, dada una presión social de la población, por ejemplo marchas, bloqueos, debido al alto crimen que existe. Por eso el gobierno ha decidido reducir la tasa de crimen de la ciudad. Para esto decidió invertir más dinero en la policía. Pero el problema de invertir más dinero es que el presupuesto de la ciudad no es ilimitado. Y el presupuesto que se destine a la policía se toma de otros servicios que el gobierno brinda, por ejemplo, la salud o la educación. Entonces, por esto, mientras más invertimos en la policía, más quitamos de los otros gastos que realiza el gobierno en la ciudad.
y por lo tanto cada vez es más difícil y más difícil obtener el financiamiento para policía. Y si evitamos que llegue el financiamiento a la policía, entonces la tasa de crimen actual no se va a disminuir en la manera que uno desearía para llegar a la tasa de crimen deseada. ¿Alguna duda, observación? ¿Algo está mal? Inge, si estamos hablando a nivel ciudad, la presión social igual es interno, yo creo. En este caso, lo que se tiene en la parte izquierda es el gobierno municipal, por ejemplo, que puede ser fácilmente las autoridades municipales, y en la parte derecha la ciudad, es externo. O sea, lo interno se consideraría como el elemento del municipio, todas sus, cualquier tipo de acción que quiera realizar. Entonces ellos tienen un presupuesto y se invierten en gasto policial, por ejemplo, la gobernación o ya sea el municipio, va a reducir de alguna forma la tasa de criminalidad. Pero si tiene otros gastos, le va a impedir gastar en la policía como tal, como quisiera. Por otro lado, la presión social va a incidir en que la tasa de crimen baje. Entonces, no está mal. Siguiente. Bueno, para el contexto de este modelo es sobre también en relación al gobierno que quiere llegar a un presupuesto por muchos gastos. Entonces, como acción lo que hace es aumentar los impuestos. Al aumentar los impuestos, hace que su presupuesto actual aumente. Entonces, si sigue aumentando su presupuesto actual, va a llegar a un momento en el que va a llegar al presupuesto deseado. Pero, y lo que lo obligaría a que llegue a ese presupuesto deseado es que tenga un aumento de gastos del Estado, ya sea de otras cosas importantes que necesita invertir en ese momento o para ese momento. Después, si seguimos aumentando el presupuesto actual y versus el presupuesto deseado, la diferencia va a ser menor. En algún momento se va a ir acortando la diferencia. Pero si hubiera mayor diferencia, entonces tendrían que seguir aumentando los impuestos. Y algo que impediría que se sigan aumentando los impuestos sería el descontento social de la gente que no lo tomarían por un lado positivo, el aumento de los impuestos, sino lo tomarían por algo tal vez político, por así decirlo. ¿Alguna consideración, observación? ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿No sería algo externo el descontento social con los impuestos? Sí, en realidad el aumento de gastos del Estado es interno y el descontento social es externo. Entonces no está bien. La presión contraria tiene que ser interna y el elemento externo tiene que ser externo. Y estamos hablando de gastos del Estado. El aumento de impuestos es por parte del gobierno. Ok, siguiente. En este ejemplo nos ponemos igual en el contexto del gobierno y que como acción quiere ejecutar políticas sociales contra el desempleo. La acción actual vendría a ser la tasa de desempleo actual que existe y el estado deseado es una tasa de desempleo deseada. Como acción contraria, como acción externa, como factor externo, perdón, tenemos las políticas del gobierno central y como factor interior tenemos el presupuesto limitado. En este caso, en nuestra balanza se inclinaría más hacia el lado derecho, dándose que un presupuesto limitado le obliga al gobierno a ejecutar pocas medidas pocas políticas sociales contra el desempleo, por lo cual existe una mayor diferencia para poder lograr el estado deseado, que sería una tasa de desempleo, la tasa de desempleo deseada. ¿Alguna consideración?
¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Quiere llevarse esta tarea para su casa? Hay algo que está mal. Y la tasa de desempleo, en la parte izquierda se habla sobre la empresa y la tasa de desempleo no sería en un estado de la empresa en sí. En realidad no es la empresa, es ejecutar políticas sociales significa que es gubernamental. Inge, yo creo que sería malo de la política del gobierno central, porque sería algo interno. En vez de eso tendría Exactamente. que ser algo externo. ¿Cómo qué? Algo externo de que impulse a que la tasa de desempleo llegue al deseado podría ser una presión de otros países o Exactamente. una vista social de la prensa, quizás. No, está bien lo que has dicho inicialmente. Tiene que ver con una presión de otros países o presiones internacionales, acreedores internacionales. Tiene que, la presión contraria, perdón, el factor externo tiene que ser algo fuera del Estado, fuera del gobierno. Otros países, acreedores, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ahí se arreglaría. Último, En este ejemplo, estamos simulando o modelando una clase de un colegio, por ejemplo, sexto de secundaria. Entonces, lo que ocurrió es que el promedio de notas de ese curso era muy bajo para las políticas del colegio. Por lo tanto, el colegio les ha dicho al curso que tienen que mejorar sus notas. Para mejorar sus notas, el curso decidió pasar más clases, pero esto afecta la baja atención de los estudiantes, que mientras más clases pasan y mientras más largas son las clases, entonces su atención va disminuyendo cada vez más, lo cual afecta al aprendizaje que tienen de las clases y por lo tanto afecta a sus notas promedio. Y eso evita que se llegue a las notas promedio deseadas. observaciones. La Eh, política del colegio Inge creo que está mal porque es interno. Puede ser, no sé, sedes pueden intervenir ahí, digamos. Sedes es de salud. Se Sí, educa. perdón, Inge, se educa. Ujú. Ok, si justamente las notas que el colegio quiere obtener mayor promedio, si quieren, y está teniendo la política de pasar más clases, es obvio que es el colegio. Entonces, el externo vendría a ser como SEDUCA o el Ministerio de Educación. Está bien. Ok, al ser el primer grupo he hecho valer de alguna manera algunos errores que han tenido, así que tienen 7 sobre 10. Ok, siguiente grupo. ¿No hay voluntarios? Nosotros, A Inge. nosotros, Inge, ¿Qué grupos son? Somos el Escala. grupo 6, Inge. No, grupo escalada. grupo Uno, uno. Inge. Resistencia al cambios, ¿no? Sí, sí, Inge, el grupo Ok. 6 de resistencia al ¿Quién cambio. quién va a presentar? Sí, un momentito, Inge, por favor. Carlos, ¿podrías presentar, por favor? Carlos, ¿sigues ahí?
¿Ninguno de ustedes tiene la presentación? ¿Solamente la tenía Juan Carlos? Tenemos la presentación, pero bueno, practicamos con Carlos. De todos modos, yo la presentaré. Bueno, el orden no importa. Empezá tú, Iván. Ya está bien. ¿Se ve la pantalla? Disculpen. Sí, está bien. Es la presentación del arquetipo. Está bien. Bueno, primeramente, buenos días, ingeniero. Compañeros, buenos días. Para mí es un gusto poder exponer el tema de resistencia al cambio de arquetipos sistémicos. Los integrantes somos Condori Requena, Josimar Santiago, Arrévalo Ferrufino, Juan Carlos y mi persona, Monzón Yucre, Iván Franklin. Muy bien, en la definición, es una estructura interna que le hace estable y capaz de neutralizar los cambios del entorno. Es decir, si un elemento del sistema o una acción exterior intentan modificar su estabilidad, los restantes elementos realizarán acciones para volver a la situación inicial, neutralizando por consiguiente la acción que alteraba su estabilidad. Bueno, es decir, tenemos un estado actual, tenemos un estado deseado, tenemos que ejecutar una acción para mejorar nuestro estado actual, pero tenemos una presión contraria interna que nos impide seguir manejando el sistema, que impide, o se podría decir, o que perjudica al sistema. Tenemos como un ejemplo cero, un ejemplo Yosimar, de... puede ser el ejemplo cero, por favor. Yosimar. Eh, buenos días, compañeros. Bueno, el ejemplo cero se trata sobre desarrollo actual de una empresa. Y para obtener un desarrollo deseado de la empresa, se realiza cambios propuestos por la gerencia, pero la oposición de los sindicatos hace que no se realice esto. Siguiente. ¿Alguna observación a la anterior, por favor, bueno? Fíjense que este arquetipo es un poco más reducido que el anterior. El anterior tenía una presión contraria interna y un factor externo. Esta solo se queda con la presión contraria interna. Por lo tanto, el resultado es resistencia al cambio. Va a ser difícil que se pueda llegar al estado deseado. ¿Está bien el problema? Ok. Siguiente, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos no está. Iván. Micrófono, habilite el micrófono para hablar. Y una vez que terminen su participación, desactivan su micrófono. Sí, ya está. Perdón, Inge, había estado desactivado. Para que no haya acople, yo lo desactivo normalmente. Entonces, solo uno tiene que estar participando con micrófono todo el tiempo. Está bien. Ahora sí se me escucha, ¿verdad, Inge? Así es, adelante. Bueno, gracias, Inge. Tenemos una persona con un determinado nivel de alcohol en la sangre y quiere llegar a un nivel de alcohol deseado en la sangre. ¿Cuál es la acción? La acción sería abstenerse de beber, pero la adicción le impide cumplir la adicción le impide abstenerse de beber, por tanto, no se puede llegar al nivel de alcohol deseado en la sangre. ¿Qué opinan? Ok, siguiente, Yosimar. Bueno, en este caso, en este ejemplo, tenemos un nivel de contaminación actual y se quiere llegar a un nivel de contaminación deseada. Para realizar esto, se reduce las emisiones, pero el desarrollo industrial que existe
entonces hace que impida este ejemplo. ¿Qué opinan? ¿Bien? Inge, la presión interna no estaría mal, o sea, el desarrollo industrial no lo veo como, es como sería una parte interna, pero hay mucho más que la contaminación por el desarrollo industrial, hay varios tipos de contaminaciones, no sé si eso sería algo directo. ¿Qué elemento podría ser presión contraria interna entonces? ¿Alguna idea? Quizá el calentamiento global o algo más general, tal vez, no se me ocurre ahora, Inge. Calentamiento global también sería externo. Necesitamos presión contraria interna. O sea, está bien. El error está ahí. Tiene que ser presión contraria interna. ¿Pero qué sería? Podría ser la cantidad de autos que existen en la ciudad, que contaminan demasiado por haber demasiados autos. Depende. O sea, el contexto de reducir emisiones, ¿por quién se está dando? Podría ser por la alcaldía, para que puedan reducir, y ahí podría ser por la gobernación, y ahí podría ser algo interno, como mi compañero dijo, la contaminación de los autos, cuando hay más cantidad se va a contaminar más, y es por eso también dan a veces el día del peatón. Ya, pero en ese contexto también funcionaría. No, el desarrollo industrial es muy grande, obviamente, sí. Está bien, si fuese el municipio de la gobernación y como una meta de reducir emisiones, una presión contraria interna sería el hecho de la desobediencia, el hecho de la mayor cantidad de vehículos, el hecho de que falte presupuesto, por ejemplo, para introducir algún tipo de elemento, o sea, algo interno. ¿Está bien? Siguiente. Puedo seguir yo, Inge, se me fue el internet. ¿Por qué, Juan Carlos? Adelante. Ya. En este ejemplo tenemos una persona que quiere hacer dieta, tiene un peso actual, quiere bajar de peso a algún peso deseado, entonces para bajar de peso necesita hacer dieta. Pero como la persona empieza a sentir hambre, empieza a comer de más o algo que no debe, entonces rompe esa dieta y su peso actual no se ve afectado. ¿Qué opinan? Inge, creo que recae como en lo anterior, o sea, cuando una persona hace dieta, normalmente cuando comemos tenemos hambre, es algo natural en el ser humano. Quizá el término por hambre podría cambiarse como términos por ansiedad, que sí te obliga, es como algo que realmente te obliga y algunas personas no lo controlan. Está bien, estaría mejor con ansiedad. El hambre es presión contraria interna también, pero estaría mucho mejor el ejemplo si ponemos ansiedad. Ok, siguiente. El orden establecido anterior, ¿a quién le toca? Bien. Tenemos una persona con una cantidad de materias actual y una cantidad de materias deseadas. Para aumentar su cantidad de materias actual, entonces debe inscribirse a más materias. Pero la falta de cupos le impide poder completar esta acción, por tanto el sistema queda afectado. ¿Qué opinan? La falta de cupos parece que es externo. Exactamente. ¿Qué impediría que puedan inscribirse las materias? Presión contraria interna. Quizás falta de tiempo. Podría ser. Podría ser una mala conectividad, o sea, algo interno, ¿no? Algo a lo que quieren hacerse, si suponiendo que estén haciendo vía internet. Falta de tiempo, olvido. Siguiente. Bueno, en este caso tenemos la distancia recorrida actual una distancia recorrida de cero. Para esto realizamos una acción que es correr, pero la flojera, nuestra presión contraria interna, hace que esto impida. ¿Qué opinan? Lo de flojera no sería otra cosa, como agotamiento. Ok. Más que la flojera podría ser el agotamiento físico
impide correr. La flojera no impide correr. La flojera puede incidir en el hecho de no querer correr, pero el agotamiento físico sí impide. Y la idea de la presión contraria interna es algo que pueda frenar la acción. Está bien, mejoraría el ejemplo de esa forma. Siguiente. Para este ejemplo, tenemos un país que intenta reducir la cantidad de contagios. Entonces, el gobierno, para reducir su cantidad de contagios, intenta emitir normativas de bioseguridad. Pero por irresponsabilidad de la población que no cumple estas normativas, la cantidad de contagios no se disminuye, se mantiene. ¿Qué opinan? Irresponsabilidad de la población más parece externo también, porque emitir normativas de bioseguridad, ¿quién lo está haciendo? O sea, ¿es una acción de ellos o una acción de alguien que está, digamos, obligando a hacer eso? Ok, desde el punto de vista del gobierno, la irresponsabilidad de la población no es interna. ¿Qué podríamos colocar como elemento interno ahí? Vamos, piensen, ya están mejor porque no están llevando tarea en este modelo. Pueden mantenerse así si participan. ¿Qué podríamos colocar como presión contra interna? Adelante ya. ¿Podría ser el desvío de dinero, Inge? Que no impide que imiten esas normativas, que desvíen el dinero para que no cumplan eso. No. Inge, perdón, Inge, o sea, cuando el gobierno emite normativas de bioseguridad, se supone que la gente debe cumplirlas, pero normalmente muchas personas no lo hacen, entonces sería la falta de, ¿cómo decirlo?, de sanciones, por así decirlo, tal vez. Falta de un gobierno más estricto, quizás. Falta de multas también. O sea, pero las sanciones o las multas no van a hacer que se emitan normativas. La acción es emitir normativas. Falta de ¿Podría ser la control. presión social? Karen, otra vez. ¿Podría ser la presión social? Sería externo. A ver, ¿qué hace que un gobierno tenga problemas para sacar leyes? Nos está pasando. Que no puedan consensuar entre los, digamos, en este caso, que sea la alcaldía y van a emitir normas que no puedan consensuar entre los concejales, por ende van a atrasar más y no van a poder como que emitir rápido. Ok, esa falta de consenso, esos problemas políticos están perjudicándonos y eso se ve en el gobierno municipal, no tanto en el del departamento porque parece que no quieren hacer mucho, pero sí también en el gobierno central. Entonces hay algo interno que está perjudicando el que se puedan sacar reglas. Es como lo de las vacunas ahora, ¿no? Han promovido que tenemos vacunas a montón y que se va a hacer una vacunación masiva. El primer día un montón de filas y no había vacunas. Y luego se están echando la culpa entre ellos, ¿se dan cuenta? Y son del mismo gobierno. O sea, no están echándose la culpa entre opositores y del gobierno. Entonces hay algo interno que está impidiendo que se puedan realizar las acciones. Está bien. Siguiente. Bien, aquí tenemos como ejemplo a un estudiante con una nota actual que quiere alcanzar una determinada nota deseada. La acción para mejorar su nota actual sería estudiar, pero su irresponsabilidad le impide poder estudiar y entonces el sistema queda afectado. ¿Qué opinan? La irresponsabilidad de Ingen no sería algo interno. Bueno, la idea es que sea interna. Expresión contraria interna. Quizá el desgaste mental o cansancio mental. Algo, Sí, podría mejorarse como fatiga, cansancio, pero también la irresponsabilidad. Está bien, o sea, no está mal. Siguiente. Bueno, tenemos en una fábrica que se quiere
realizar un nivel de producción y se quiere llegar a un nivel de producción deseado. Para esto se hace una acción de producir, No sé, pero perdón. la falta de recursos, Sigue. a la falta de recursos hace que impida esto. ¿Qué opinan? Siguiente. Ahora, este ejemplo, tenemos el desarrollo teatral en Bolivia, que quiere intentar aumentar su desarrollo, un desarrollo deseado, y para aumentar su desarrollo y se invierte en producción de obras, pero por la baja afluencia del público no se generan ganancias y el desarrollo se estanca. ¿Qué opinan? El público sería algo externo, Inge, no algo Exacto, interno. exactamente. Ok, ¿qué podríamos colocar en vez de Podría eso? ser falta de material, o sea, como que para tener una mejor producción y así podamos desarrollar mejor. Podría ser también presupuesto. Podría ser presupuesto, pero aunque la acción es invertir, bueno, podría ser presupuesto, podría ser como su compañera decía, la falta de material, podría ser hasta material intelectual, es decir, no se han creado obras, no se han escrito guiones, entonces algo interno, la baja afluencia de público es externa. Ok, el grupo tiene 6 sobre 10, considerando que he tomado en cuenta desde el ejemplo 0. La idea es esa. O sea, he tratado de no ser muy drástico con las calificaciones hoy día porque estamos empezando y quería que entremos a la dinámica. Esta es la idea de trabajar en equipos, que se puedan desarrollar los ejemplos, se puedan desarrollar los problemas y que podamos criticar, podamos entender el problema porque sabemos qué cosa tiene que ir en cada lugar. Esa es la forma de aprender. Para su casa todos tienen, absolutamente, erosión de objetivos, 3 ejemplos. Y simplemente para mostrar que han entendido, un ejemplo de resistencia al cambio. ¿Está bien? Sabemos muy bien que podemos partir de lo mismo, no hay ningún problema, porque resistencia al cambio es la mitad del camino de erosión de objetivos. Entonces, trabajen con esto. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Voy a subir de cualquier forma la grabación.